¿Qué tal, alumnos de sexto A y B? Les habla el profe David. El día de hoy comenzamos a trabajar con Trayecto Alfa y nuestro trayecto se llama ¿Cómo me envió al futuro? También comenzamos a trabajar la materia de historia. Nuestro fin en mente de estas dos sesiones fue explicar la importancia de la intervención de la escritura y las características de las primeras ciudades. Las primeras ciudades de la antigüedad se desarrollaron cerca de los ríos. La historia de su origen es muy compleja y se remonta a miles de años atrás. ¿Por qué estuvieron cerca de los ríos? Porque necesitaban agua para poder vivir. Los primeros seres humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro solamente en busca de comida. Cuando descubrieron la agricultura se volvieron sedentarios. Esto quiere decir que ya realizaron ellos sus propios asentamientos y formaron colonias. Conforme se hacían más eficientes en la agricultura, hubo una división del trabajo, es decir, que cada uno se dividía las labores que tenía que hacer. Por ejemplo, algunas personas hacían herramientas, otros eran cazadores. La primera ciudad que surgió en Mesopotamia fue cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Repetimos, ¿por qué cerca de los ríos? Porque necesitaban agua en ese momento. No era como en la actualidad, que solamente le abrimos a la llave del agua y cae agua potable. Además de Mesopotamia, las grandes ciudades de la antigüedad se desarrollaron en otras tres grandes culturas, que fue la egipcia, la india y la china. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, ya que se encontraba entre el río Tigris y Éufrates. Babilonia fue su ciudad más importante. Egipto está en el continente africano. Se desarrolló una gran civilización situada a las orillas del río Nilo, que es el más grande del mundo, cuya ciudad capital fue Tebas. Los egipcios construyeron grandes pirámides. La cultura china también se desarrolló junto a dos ríos, aquí los podemos ver. Fue gobernada por varias dinastías y emperadores que residieron en diferentes ciudades. En la India fue una región al sur de Asia, debido a su nombre al río Indo, junto al que se asentó la cultura del mismo nombre. Nuestra primera actividad evaluable fue realizar una lectura del recurso Key, de dónde vienen las letras, y elaborar un diagrama o una lluvia de ideas en su libreta de historia, resaltando las palabras clave. En clase contestamos las páginas 22 y 23 de nuestro diario de aprendizaje. En nuestra segunda sesión, nuestro fin en mente fue explicar la importancia de la invención y la escritura y las características de las primeras ciudades. Un momento individual, y los alumnos escribieron en Menti: ¿cómo te imaginas que hubiese sido el desarrollo de la humanidad sin un sistema de escritura? Hace ya cerca de 7000 años, las personas realizaron los primeros intentos de escritura para expresar y difundir sus ideas. Para hacerlo, usaron dibujos o pictogramas en los que representaban escenas de la vida cotidiana o instrucciones para cazar alguna presa. Con el auge de las aldeas, los pobladores empezaron a desarrollar otras actividades como el comercio. En esta actividad les exigió llevar un registro de las transacciones y así evitar malentendidos. Para eso, utilizaron símbolos sencillos y dibujos para representar cantidades o mercancías que dibujaban en pequeñas tablillas de arcilla o en los caparazones de tortugas. Poco a poco, los pobladores fueron perfeccionando su uso hasta formar sistemas de escritura, cuyo objetivo fue representar ideas más complejas. Los tres primeros sistemas de escritura fueron el cuneiforme, el jeroglífico y caligráfico. El primero fue el cuneiforme. Este lo utilizó la cultura sumeria hace 6000 años, más o menos. Se le llama así por la forma de los signos que se hacían con pequeñas varas de caña sobre tablas de arcilla. El segundo era la escritura jeroglífica. Se utilizó en el antiguo Egipto para hacer inscripciones oficiales en las paredes de templos y tumbas. Eran dibujos que representaban oraciones o ideas completas. El tercero fue el sistema caligráfico, también conocido como sistema caligráfico chino. Se utilizó hace 5000 años aproximadamente, con el fin de llevar un registro de las cuentas de la producción agrícola.
Nuestra segunda actividad evaluable fue inventar tu propio código de escritura y crear un signo para cada letra del alfabeto. Lo iban a escribir en una hoja y iban a poner a prueba su creatividad para que parezca un escrito antiguo.